En este video vas a aprender 3 cosas. 1. El fracaso de las vanguardias. 2. ¿Por qué se evalúa el lenguaje en el arte? 3. El arte visual en el cine. Que lo disfrutes. Los puristas del cine siempre han sospechado de la palabra hablada, es decir, del lenguaje verbal. La consideran una amenaza a la esencia del arte visual. Pensar como estos artistas significaba dejar de hacer cine como el interminable número de películas de Hollywood que pueden verse cómodamente con los ojos cerrados. Pero vamos por partes. Para entender el discurso de la obra del artista y la devaluación del lenguaje en la segunda mitad del siglo XX, partamos de que es un arte que no escapa hacia la realidad, sino que brota de ella como una forma de catarsis. Luego de la Ilustración francesa, que había creado un sentimiento de confianza en el ser humano, la razón y la ciencia entraron en crisis. Las 2 guerras mundiales marcan un clima tenso e inestable, lleno de horror y destrucción. La crisis europea y la crisis de la bolsa estadounidense de 1930 impactan en la sociedad creando movimientos artísticos de protesta. Lo resumo sonoramente de la siguiente forma: cierra tus ojos. Camaro is now like this convertible rally And sport now we version come with to wide, the wide thrilling stands final episode and of big our car radio Making walls like they used to. My car, Warren. Are you kidding? These cars are indestructible. Didn't you see Smokey and the Bandit? Anyway, this... Es una época de profundos y acelerados cambios, donde el progreso científico y tecnológico deja avances inimaginables, como el automóvil, el avión, la televisión y aún más casi imposible de pensar, la llegada del hombre a la luna. Una época verdaderamente... El término vanguardia se utilizó en el vocabulario político y poco antes de la Primera Guerra Mundial pasó a ser frecuente en la crítica artística. Recuerda que la vanguardia artística busca innovar, experimentar y distorsionar un sistema de representación artístico. El lenguaje, la desilusión del racionalismo, el surgimiento de una cultura visual y la vulgarización de los medios masivos contribuyeron a un desencanto por el lenguaje como medio de percepción y como discurso intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay demasiadas palabras por todas partes y se han vuelto vacías y engañosas. Lejos de aclarar los hechos, el lenguaje se percibe como un medio para velar las relaciones humanas, los negocios y la política. En este sentido, como en muchos otros, al parecer nos estamos acercando al 1984 de George Orwell, que si bien recuerdas la trama de este libro, en ese gobierno totalitario se propone como base controlar el pensamiento utilizando las formas en que un individuo se ve afectado ante un gobierno represivo y cómo este afecta todos los aspectos de su vida, desde sus pensamientos, deseos hasta sus relaciones personales y familiares. Se pueden distinguir 2 grandes movimientos del siglo XX, las vanguardias y el arte posmoderno. En el arte, el apenas fallecido novelista, crítico literario y filósofo George Steiner se da cuenta del distanciamiento del realismo y lo compara con el lenguaje, y dice que el lenguaje en el centro de la vida intelectual y emocional siempre se iguala con la realidad, es decir, que el artista ha intentado desprenderse de la preferencia por la sintaxis y el lenguaje convencional para dar cabida al subconsciente y expresar la simultaneidad y unidad del tiempo y el espacio. Por ejemplo, en otras artes, el teatro pasa por una etapa similar. En palabras del dramaturgo, poeta y director de teatro Antonin Artaud, el teatro debe buscar expresar lo que el lenguaje es incapaz de transmitir con palabras. Mi razonamiento es que las palabras no lo significan todo y que, por su naturaleza y carácter definitorio, retrasan y paralizan el pensamiento en lugar de permitirlo y alentar su desarrollo. Estoy tratando de devolver al lenguaje su antigua magia, su carácter esencial y fascinante. En la pintura se abandonó aquella práctica de ser realistas y crear imágenes desde un punto de vista más humano que nació en el Renacimiento pleno y la intención del realismo social. Artistas europeos como André Breton, Pierre Mondrian y Max Ernst difundieron sus influencias artísticas para dar paso a la espontaneidad e individualidad de un movimiento artístico radicalmente nuevo, el expresionismo abstracto. Durante este tiempo proliferaron la producción en serie y los medios de comunicación en masas. El consumismo había llegado y algunos artistas residentes en Londres y Nueva York decidieron utilizarlo como tema basándose en la cultura popular y comercial, y así nacen 2 movimientos que desafiaron al lenguaje por completo, el arte pop y el minimalismo, que la idea en síntesis era expresar y desafiar la idea de ¿qué es arte?
La música fue abandonando su forma tradicional y cayó en una crisis de atonalismo incomprendido, creando diversas disonancias y ritmos irregulares. Lo que se buscaba era libertad absoluta para componer y después reorganizar el lenguaje musical, como el dodecafonismo de Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky y Sergei Prokofiev, entre otros. Todos avanzan hacia una ruptura de armonía previa del romanticismo e impresionismo creada en la segunda mitad del siglo XIX. La psicología aportó grandes investigaciones sobre el proceso creativo y en especial sobre la problemática arte y locura del artista. Tanto Freud como su discípulo polémico Gustav Jung concuerdan en que la creatividad es un misterio. Freud nos dice, la mayoría de los problemas de la creación y el goce artístico esperan a un ser objeto de una labor que arroje sobre ellos la luz de los descubrimientos analíticos y puedan disolver sus deseos humanos. Y Jung afirma que el misterio de lo creado es un problema trascendental que la psicología no puede explicar, sino simplemente describir. Lo mismo ocurre con el hombre creador. Es un enigma cuya solución puede intentarse por muchos caminos, pero siempre se intentará en vano. La literatura, como una de las expresiones con mayor crítica social, ya había protestado algo similar en 1918, con el creacionismo. El poeta chileno Vicente Huidobro dio a conocer este movimiento en España. Su principal divisa es, hacer un arte que no imite ni traduzca la realidad. Se debe crear lo que nunca veremos. Es decir, romper con la realidad visible para crear una nueva realidad que tenga sentido por sí misma. Y volviendo a lo que afirma Steiner, que al enfrentar los horrores apocalípticos de nuestro siglo, el artista y aún más el escritor avanzan con gran esfuerzo hacia el silencio. Y lo resume así. El escritor, que por definición es amo y sirviente del lenguaje, sostiene que la verdad viva ya no se puede decir. ¿Y por qué la devaluación del lenguaje? El éxito de la vanguardia fue al mismo tiempo su final, porque al ser aceptado por el público y la sociedad de consumo, se perdieron los ideales de ruptura y crítica a la sociedad, mientras que por otra parte la televisión y la radio triplicaban sus productos haciendo una sociedad de consumo magno. Es así que a partir de estos factores comienza un movimiento moderno en el séptimo arte. Algunos cineastas comienzan a prescindir del lenguaje por completo, volviéndolo un medio visual para revelar ideas que no pueden expresarse verbalmente. Por ejemplo, Jean-Luc Godard, un cineasta que se tomó muy en serio la idea de revolucionar el campo cinematográfico. En Al final de la escapada, Una mujer es una mujer, Adiós al lenguaje, entre muchas otras, se puede observar que su búsqueda y reflexión sobre las posibilidades narrativas de los géneros gana con las nuevas formas como el ensayo literario, los cambios de color, formato e impresiones de texto, y todo esto mientras retuerce los tramas de la comedia, problemática social, romance y por medio de la imagen acústica autónoma se permite la reflexión sobre su propia obra, sobre la naturaleza del cine y sobre el mundo. Por otra parte, Alain Resnais, con El año pasado en Marienbad, un filme ya clásico, Hiroshima Mon Amour, y Noche y niebla, entre otros, todo un autor cinematográfico en el sentido estricto de estas palabras, un símbolo del cine mundial. Él supo trascender a la nueva ola francesa para volverse un cineasta único. Difícil de encapsularlo en alguna vanguardia o movimiento, tienes que ir corriendo a ver su filmografía completa ya. Luchino Visconti, Antonini, Fassbinder y otros cineastas de la misma talla usan el lenguaje selectivamente. Si le pones atención a la mayoría de sus tomas, el lenguaje es utilizado en contrapunto o de manera semiabstracta, es decir, que se apoyan del lenguaje de las cosas y de los momentos en sí mismos. Utilizan un lenguaje visual y sonoro para continuar su idea como una insinuación poética, de manera que los cineastas dramáticos, vanguardistas o seguidores del cinema verité conservan pasajes silenciosos en escenas de diálogo o entrevistas, un recurso que se vuelve más poderoso que cualquier otro, porque recuerda que ellos vienen de un tiempo donde había un constante ruido de palabras en la televisión, posiblemente el medio más dominado por el lenguaje y más antivisual que exista. Y como siempre te dejaré mis recomendaciones a continuación, pero si quieres profundizar más sobre el arte visual en el cine o también buscas aprender sobre historia del arte, mándanos mensaje a mí y a mi equipo creativo. Tenemos cursos en línea y PDFs súper valiosos a un precio muy especial. Te dejo mi WhatsApp en la descripción. Listo, para terminar te daré el nombre de algunos importantes artistas de vanguardia como Maya Deren y Stamba Carre, quienes destierran de sus obras todo tipo de sonido, lo que contribuye a la visualización de nuevos universos poéticos. También están Michael Snow, Tony Conrad y Scott Bartlett, quienes recurren tan solo a efectos sonoros sintéticos o electrónicos, y algunos experimentadores comerciales que crean secuencias enteras sin palabras. En la era posterior al cine silente, es la vanguardia internacional defensora eterna del cine visual la que ha eliminado el lenguaje con mayor constancia. En conclusión, se puede considerar estos movimientos como una revolución del arte porque produjeron cambios profundos en el lenguaje de las artes.
La constante búsqueda de lo nuevo y de ruptura con el pasado dio como resultado la renovación total del concepto de arte y sus límites. Oye, qué lío con esos nombres, ¿eh? Al menos ya me di cuenta que me falta francés y un poquito de alemán.